Bueno, compañeros, buenas noches para todos. El día de hoy vamos a finalizar con el tema relativo a lo que son las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. Ya en la clase anterior, pues tuvimos una ejemplificación de asuntos que pueden llegar a pasar, que pueden generar obligaciones. La mayoría de ellos, pues no eran buenos. En este caso, cuando platicamos de lo que son hechos y actos ilícitos, pues son acontecimientos que normalmente causan algún tipo de daño. Recordemos nosotros que nuestro Código Civil a partir del artículo 1645 hasta el 1673 regula todo lo relativo a este tipo de obligaciones, ¿no? Las que proceden de cuestiones que son ilícitas. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes tuvo a bien dar lectura a los artículos de los cuales estamos platicando y tiene alguna cuestión sobre la que tenga duda, compañeros. Cualquier duda del tipo que sea, para que comencemos con eso. Bueno, si en todo caso no lo hay, yo quisiera saber y preguntarles, compañeros, ¿quiénes ya leyeron esta parte del Código Civil, de lo que estamos platicando ahorita, donde se regulan las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos? Por favor, alguien que me diga que ya lo leyó o ninguno ha dado lectura todavía. Yo sí le... Bueno, solo Marilyn, compañeros. Bueno, vamos a hacer una cuestión. También, no les voy a preguntar, no tengan pena. Vean, pues les digo esto porque tengo una presentación preparada. Eh, de repente, si vemos la presentación, pues no vamos a terminar leyendo toda la ley. Vamos a darle más que todo a los aspectos más importantes. Solo quiero resaltar un par de cositas aquí en nuestro articulado. Fíjense que cuando platicamos de este tema aquí en el Código Civil, podemos de chequear nosotros de que en la mayoría de cuestiones vamos a resaltar únicamente unas tres y luego vamos a comenzar con la presentación. La primera de ellas es el título, lo siento, el capítulo que estamos viendo. El capítulo único dice con claridad que todo daño tiene que indemnizarse, ¿sí? Ya la clase anterior preparamos y repasamos bastante sobre esto. Quiero que chequeemos otra cuestión también. Mírense el artículo 1648. Fíjense pues, en todos los hechos y actos ilícitos, comúnmente tratamos de observar a un culpable. La mayoría de veces podíamos nosotros tener la certeza de que una de las personas había tenido culpa de los daños y que posiblemente este culpable era el encargado o el obligado a reparar los daños y perjuicios. Ahora bien, esta cuestión de la culpa, compañeros, es necesario que la chequeemos como lo dice acá. Vean, pues, artículo 1648. Dice, la culpa se presume, compañeros, ¿sí? Se presume la culpa. Y les voy a decir una cuestión. Lamentablemente, vamos a platicar de esto. Hay un tema que aquí en Jalapa se da bastante, que son los hechos de tránsito. En los hechos de tránsito, la culpa siempre la presumen. Y a veces la autoridad la presume de una forma bien fea. Les digo la autoridad porque no sé decirles si realmente con quién les va a tocar muchas veces ver un hecho de tránsito. Puede ser la Policía Nacional Civil, puede ser el Ministerio Público, puede ser la PMT. Y realmente les digo, automáticamente presumen la culpa. ¿Cómo? Dice la ley, la culpa se presume. Miren, el perjudicado, el que salió dañado, dice, solo está obligado a probar el daño o perjuicio sufrido, ¿sí? Solo está obligado a probar los daños o los perjuicios que ha sufrido. No está obligado a probar si él tuvo o no tuvo la culpa. Ahora, miremos un hecho de tránsito simple, pues. Viene una señora y se atraviesa y la pasan a traer, como decimos comúnmente, ¿verdad? Pasó, iba bien el del carro, va bien en su vía, todo va bien, lo único que la señora se la atraviesa. ¿Será que pasa esto, compañeros? ¿Será que hay personas que se le atraviesan a los vehículos y ahí vienen los accidentes? Por supuesto. Ahora, díganme ustedes, compañeros, si ustedes van bien en su vía, van respetando los límites de velocidad y la gente simplemente se atraviesa, ¿quién sería, así como lo estamos platicando, el culpable del accidente, compañeros? La persona que se atraviesa.
Vaya, pónganse a pensar en esto, pues, está la pasarela, pues, donde hay pasarelas. Y pasan atropellando a una persona. ¿Quién tiene la culpa? Si el otro lleva límites de velocidad. O sea, va todo bien el que va manejando, pero de repente tuvo el accidente y tiró a la persona que no utilizó la pasarela. Díganme ustedes, ¿quién tiene la culpa? La persona siempre... Bueno, el problema con lo que estamos platicando ahorita es este artículo 1648. En el 1648 dice que la culpa se presume. O sea, compañeros, díganme, en el caso que estamos platicando ahorita, viene la persona, como les digo, se pasó debajo de la pasarela. Bueno, la tiraron. Ahora, ¿quién creen ustedes que salió lastimada? ¿La persona que pasó debajo de la pasarela o el carro, el que iba dentro del carro? ¿Pasó debajo de la pasarela o el... Es lógico, el que iba en el vehículo normalmente no sale lesionado. El que se lesiona es la otra persona. O sea, el damnificado, el que termina con los daños, es al que la ley presume que golpearon. Él es, como dice aquí, el perjudicado. ¿Qué es lo que está obligado a probar el perjudicado, compañeros? Está obligado a probar solamente el daño o perjuicio sufrido, ¿sí? Y a veces ni lo prueban. Ahora, la culpa se está presumiendo que la tiene el que la golpeó. Así de simple, ¿sí? Es tarea de la persona que golpeó a la otra probar, porque por supuesto esa presunción de culpa admite prueba en contrario. Hay que probar que la otra persona tuvo la culpa. Ahora, ¿cómo se prueba, compañeros? Miren, muchas veces, por las circunstancias de los casos, es bastante difícil, pero a veces sí se puede comprobar. ¿Cómo comprobarían ustedes quién tiene la culpa, jóvenes? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Díganme una cosa, compañeros, ustedes se cruzan la calle a media cuadra. Así de verdad, Welner, ¿usted se la cruza a media cuadra o no? No, Lick. No, ¿dónde se cruza la calle usted entonces? En las esquinas. Bueno, depende, va. En ¿Ustedes le creen, compañeros? De verdad. señalizaciones de peatonales, o si no hay mucho tráfico, va. Ajá, bueno, ahora díganme ustedes, en Jalapa, ¿será que están pintados los pasos de cebra en todas las esquinas para que uno se pase? No, Lick, ni uno. No, aquí no hay. Y díganme ustedes, ¿y será que tiene que haber? ¿Será que es obligación que haya paso de cebra para saber uno dónde tiene que cruzar y todo? Fíjense que sí, compañeros. Miren, les digo una cosa. Dentro de los cursos que miramos aquí en la universidad, uno normalmente no mira la ley de tránsito ni el reglamento de tránsito, porque no es materia de estudio. Cuando uno va a sacar su licencia, los que tienen licencia, espero que la hayan leído, porque es supuestamente requisito que uno se evalúe de la ley y del reglamento de tránsito. Uno no lo hace tampoco. Yo de las veces que fui a sacar mis licencias, no lo hice. Me ha tocado leer el reglamento de tránsito y el reglamento es claro, fíjense. El reglamento sí dice dónde tiene que cruzar el peatón, porque es lógico. Jóvenes, les digo, ¿será que el carro tiene que circular en la acera, pues, o para quién es la acera? Para Activen los el micrófono si peatones. platiquemos. Ajá, digan, ¿para quién los es la acera, peatones. compañeros? Es para el peatón. Para las Ahora, personas. ¿quiere decir la gente tiene que estar caminando abajo la acera entonces o no? No, Lick, solo en la acera. Claro, si las aceras son peatonales, entonces dígame, ¿por qué la señora a media cuadra tiene que estar tirada? Si, lógicamente ahí no tiene por qué, solo que la moto o el carro se haya subido en la acera. Ahora, el problema es que nuestras autoridades no piensan así. Yo les digo, los policías, compañeros, lo único que hacen es agarrar a las personas. Y llega a tal extremo, de verdad, ya he visto unos casos bárbaros. En una ocasión les quiero contar uno de estos. Me llama un colega, otro abogado. Me dice, Lick, me dice, fíjese que yo no estoy en Jalapa, me dice. ¿Sería tan amable de ir a ver una cuestión que está pasando? Me dice, bueno, ¿qué pasó? Le digo, fíjese que aún mi pariente, me dice, lo quieren detener porque vinieron unos muchachos bolos en moto y le fueron a chocar el carro de atrás. O sea, vinieron los patojos que andaban bolos en la moto, chocaron con el carro, le chocaron el carro atrás y ellos fueron los golpeados, lógicamente.
se lesionaron. Y resulta que la policía aquí lo que hace, compañeros, es que si las personas que se golpearon quedan hospitalizadas, todavía quieren dejar detenido a la otra persona, a la del vehículo. Y no es eso, y no es, dejemos esto. Lo que les quiero contar, la persona estaba parqueada. O sea, no estaba manejando, tenía el carro parqueado y estaba dentro del carro. Y vinieron los que andaban bolos en la moto y fueron a pegar con el carro de atrás. Y pueden creer que la policía todavía quería llevarse al muchacho que estaba parqueado. Pues así pasan las cosas. Y esto, el problema es que lo sacan de la esfera del derecho civil y lo pasan a la esfera del derecho penal. Se convierte en derecho penal porque salen afectadas las personas y lesionadas. Y la policía no piensa en otra cosa más que en esto, ¿sí? Jala a la gente y a llevársela detenida. Bueno, ¿sí se puede arreglar? Por supuesto que se puede arreglar. Cuando es solamente en materia civil, que no se han metido en problemas que llegó la policía a detener a alguien y hay lesionados, sí es puramente civil. Y vuelvo a recordarles, las cuestiones civiles, cuando hablamos de resarcimiento de daños, es pagar. Sencillo. ¿Se puede? Sí. ¿Y puede uno demostrar quién tuvo la culpa? Sí pudiera también. El problema que les digo que dificulta esto es que normalmente no hay chance de ir con un juez de materia civil al juez de paz a veces porque la policía actúa de una forma deliberada, así como que todo fuera una cuestión penal, como que estuvieran cometiendo, como que un accidente fuera un delito siempre. Entonces, lamentablemente, les digo, cuando se puede tramitar en la vía civil, podemos justificar con el reglamento de tránsito nosotros quién tuvo la culpa. ¿Por qué digo esto, compañeros? Porque volvamos a ver nuestro Código Civil en el artículo 1648, cuando dice que la culpa se presume, pero ¿se admite prueba en contrario? Sí, se admite prueba en contrario. Y ahora, aunque sea de adorno, pero hay cámaras en la calle, porque cuando uno quiere tener el apoyo de las cámaras en la calle, les digo, nunca graban. Se los digo, yo en todos los accidentes que he ido a ver, ninguna cámara, ni particulares, ni públicas de la municipalidad, ni una graba. Así son las cosas. Fíjense, a la gente, cuando no son problemas propios, no mucho les gusta meterse. Entonces, mucho dificulta esto, la labor. Ahora bien, pasemos de esto. La culpa se presume. Se presume, compañeros, pero ¿admite prueba en contrario? Sí. Ahora, vamos a chequear. Les voy a compartir yo una presentación que preparé para que se nos haga bastante más resumido el tema de estar leyendo artículo por artículo. Así pues podemos salir un poco rápido de este contenido. Y quiero recordarles, compañeros, antes de que se me olvide, miren, acorde al cronograma de actividades que tenemos, solo permítanme, lo voy a volver a compartir en la pantalla. Recordemos de que los primeros parciales los tenemos ya el 19 de este mes. Entonces, ¿hasta dónde entra el primer parcial? Que es el más fácil de todos, compañeros. Yo sí les digo, compañeros, aprovechen este parcial. Se los prometo. Este es el único parcial facilito que hay en este curso. Y si se los vuelvo a decir, yo sé que los cursos de Derecho Civil no son tan fáciles, pero este en particular, yo estoy consciente que es el más difícil de todos los civiles. Este sí es complicado. El anterior, no. Y Civil 4 tampoco, pero este Civil 3 es dificilito. Entonces, aprovechen este parcial. Este parcial es así en buen chapín, el más suave que van a tener. Aprovechen, ¿sí? Solo llega hasta lo que chequemos el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta cuestión. Si quieren pueden retirar sus camaritas, jóvenes. Vamos a ver una presentación ahorita. Vean pues, cuando platicamos acerca de lo que son obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos, nos estamos refiriendo precisamente a esas situaciones concretas que menciona la ley de quiénes son los que tienen que responder por lo que suceda. Y miren esto, pues, el artículo 1649, a nosotros compañeros nos indica el 1649 que cuando hay accidentes de trabajo, ¿dónde dice eso? O accidentes en el trabajo, ¿Qué solo ojo? les voy a pedir que silenciemos por favor a los compañeros que tengan su micrófono, si no, si no se lo silencio yo. Cuando existen accidentes en el trabajo, ¿quién tiene que pagar por estos accidentes, jóvenes? Fíjense que lamentablemente
es el patrono. Dice, aún dice, si fuera culpa del trabajador, salvo si el trabajador voluntariamente se lo produce. Y les quiero comentar, miren, yo he escuchado de casos donde las personas, los trabajadores salen lesionados. Muchas veces es por poca experiencia, porque son nuevos, por mala práctica de las cuestiones laborales, pero se lesiona el trabajador. Ahora les pregunto, compañeros, ¿y será que todas las veces el patrono tiene que pagarle al trabajador si se lastima en el trabajo? Miren ahí, aunque fuera culpa del trabajador. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Yo opino que sí, que todas las veces tendría que indemnizarse. Bueno, ahora les digo, esta cuestión deberíamos de analizarla un poco también con lo que es la legislación laboral. Fíjense que en materia laboral, cuando se habla de trabajadores, hay obligaciones por parte del patrono. Y una de esas obligaciones es pagar lo que es un seguro social. La mayoría de trabajadores deberían de tener derecho a X. Ahora, cuando el trabajador tiene derecho a X, pues simplemente el patrono se libera de responsabilidad. Ahora, cuando no hay derecho a X, entonces sí, es el patrono quien tiene que cubrir con los gastos de los accidentes que puedan sufrir los trabajadores, por supuesto, prestando el trabajo efectivo. Y a veces sí pasa, compañeros, las personas sí se lesionan. Ahora, siguiente. Pregunta. ¿Y qué pasaría, compañeros? ¿Qué opinan ustedes? Si un trabajador lesiona a otro trabajador, ¿quién tendría que pagar, compañeros? El patrono, Lick. ¿Será que el Depende patrono? Depende de las circunstancias, Lick. Bueno, vamos a terminar de analizar mejor estos casos completos y después vamos a platicar. Vamos al otro, pues. Los accidentes de transporte. Esto es una cuestión que hay que ponerle mucho cuidado. Miren, este artículo nos vamos a detener a leerlo, jóvenes, ¿sí? Dice aquí este artículo 1651, que de los accidentes de tránsito son responsables, lógicamente, en primer lugar, la persona que los causa. Pero también dice que son responsables las empresas o los dueños, y en qué forma, dice solidariamente, ¿sí? Aunque los que causen el accidente no sean sus empleados. Bueno, vamos a compartir esto. ¿Pueden ver ahorita el Código Civil, compañeros? Sí, Lick. Bueno, miren esto, pues vamos a detenernos en esta cuestión de los medios de transporte. Los medios de transporte tienen esto bien especial. Cuando la ley dice que son solidariamente responsables, quiere decir, compañeros, de que es tanto responsable el que causó el accidente como la persona que es propietaria del vehículo. Ahora, ¿por qué esto, compañeros? Platiquemos de esto ahorita. Pongan sus cámaras si gustan otra vez. Miren pues, ¿qué pasa con esta situación? Les pregunto, compañeros, díganme, ustedes aquí levántenme la mano, dijo, ¿quiénes tienen moto o carro? ¿Quiénes tienen la bendición de tener su vehículo? Wellner, ¿sí? ¿Quién más, compañeros? Chica, solo Wellner casi. Vean pues, también Gerson, ahora les pregunto, compañeros, ¿los vehículos que ustedes tienen están a su nombre o no? A nombre de mi papá, Lick. A nombre de su papá. Bueno, ahora les A mi pregunto, nombre, Lick. y compañeros, ¿y será que es normal eso que las personas circulen con vehículos que no están precisamente a su nombre? Sí, es muy normal. Sí, Muy normal, así Lick. pasa. ¿Por qué? Miren, estamos tan acostumbrados a negociar de una manera tan informal, que así hacemos los tratos. Fíjense, las personas cuando quieren vender el vehículo es aquí está la tarjeta de circulación y aquí está el título de propiedad y usa el vehículo y nunca hacen el traspaso. De hecho, yo les digo, yo cargo una moto ahorita que no se lo he hecho. A los carros sí, solo me dan el carro cuando compro carro y hago mi traspaso y lo pongo a mi nombre, pero la moto no. Ahora les digo, jóvenes, ¿y qué tal si fuera al revés? Si soy yo el vendedor y le di mi carro a alguien y ahí lo anda cargando a mi nombre. Bueno, ¿y qué va a pasar a la hora que ese alguien atropella a otra persona?
Bueno, ¿A usted le queda la responsabilidad, Lick? depende. ¿Por qué? ¿Qué decía el artículo 1651 que estamos leyendo? Los medios de transporte. Le voy a pedir a alguien que me haga favor de leerlo. Vamos a pedir a Karen. Karen, léanos el 1651, por favor. Medios de transporte. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Miren, pues, dice ahí? Solidariamente responsable. O sea, compañeros. Si Juan Pablo carga un carro que está a mi nombre y Juan Pablo atropella a Kimberly, por ejemplo, lo que va a pasar es que los daños que le causa a Kimberly los tiene que pagar Juan Pablo. Pero ¿y si Juan Pablo no tiene dinero? ¿A quién creen que le van a ir a cobrar? Me van a cobrar a mí. Porque yo como dueño del medio de transporte soy solidariamente, o sea, soy igualmente solidario que Juan Pablo. La gente tiene con quién cobrar los daños y perjuicios. Y aquí viene la importancia de esto. Hay mucha gente que anda en estos días y anda diciendo, fíjese, Ali, que me desactivaron el vehículo. Bueno, ¿por qué? Porque ya tengo un año de tener el carro y no lo había pasado a mi nombre y me dijo el dueño que si no lo pasaba la semana pasada que me lo iban a activar y cabal, se le inactivan. Pues con mucha razón, que el dueño del vehículo, pues lo que está temiendo es de que carguen un vehículo a su nombre y que pueda pasar algo. Ahora, la cuestión, ¿qué le vamos a recomendar a los clientes jóvenes? Que hagan sus traspasos, ¿sí? Que los traspasen porque sí hay responsabilidad para el dueño en papeles. Y esto se da de tal forma que yo les aseguro que la gente que tiene vehículos no sabe ni siquiera quién anda cargando el vehículo que vendió, porque se venden y se venden y se venden y solamente se traspasan los papeles sin hacer el cambio de registro en la SAT. Entonces, es muy importante. Ahora, recuerdo una vez que hubo un caso muy sonado de un autobús que mató como a 20 personas en aquella famosa vuelta del chilero que le dicen. Se fue a estrellar el autobús, se murió un montón de personas y díganme, ¿cuánto cuesta una persona, jóvenes? ¿Cuánto podían indemnizar por cada persona? O sea, y si se murió el chofer, ¿a quién creen que le va a caer la responsabilidad de pagar esto, compañeros? A la empresa o al dueño. A la empresa o el dueño, es sencillo. ¿Qué pasó esa vez? Vino el dueño de la empresa y lo que hizo fue mandar a hacer una escritura chafa donde decía que le había vendido el bus al chofer que ya se había muerto. Pero resulta que no se lo aceptaron y averiguaron que no era verdadera la escritura y terminó preso el notario también que les hizo la escritura de mentiras. Entonces, compañeros, podemos recomendar a nuestros clientes que sean ordenados y que se eviten este tipo de problemas. Vamos a volver otra vez a la presentación. Fíjense que platicando de los medios de transporte ya dijimos, es responsable quien cause accidentes, pero también el dueño del medio de transporte es responsable en forma solidaria. Otro más. ¿Qué pasa con las lesiones corporales, jóvenes? Cuando hay lesiones corporales, la persona que sale lesionada tiene derecho a que le reembolsen los gastos de curación y también el pago de daños y perjuicios. Bueno, ahora, compañeros, yo sí quisiera que nos detuviéramos un poco acá. Por favor, ¿tienen todo su código a la mano, su código civil, compañeros? Vamos a buscar un artículo, ¿sí? Por favor, les voy a pedir a todos que traten de ubicar el artículo el 1434, ¿sí? Vamos a ver qué son daños y qué son perjuicios, porque aquí estamos y voy a platicar de daños y perjuicios y quiero que tengamos bien claro qué son los daños y qué son los perjuicios. ¿Quién me hace favor de leerlo voluntariamente, compañeros? Dije el 1000. Por favor, Stephanie. Artículo 1433, daños y perjuicios.
Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios Compañera, resultantes la voy a del interrumpir, retraso. fíjese. La voy a interrumpir. ¿Qué artículo fue el que dijimos que leyéramos, compañeros? 1434. 1434, por favor. Ay, estoy leyendo el anterior. Está bien. Sí. Artículo 1434. Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios, que son las ganancias ilícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Bueno, dice, daños son las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio. Y los perjuicios son las ganancias, ahí sí lo voy a corregir, ganancias lícitas dejadas de percibir. Ahora, entonces, compañeros, cuando hablamos de daños y perjuicios, estamos platicando de dos cosas muy distintas. Daños y perjuicios, el daño es la pérdida que uno sufre en su patrimonio. Y el perjuicio, las ganancias lícitas que va a dejar de recibir. Les voy a comentar esto. En una ocasión me tocó ir a mí a cubrir un accidente, a apoyar a una persona. Pues la persona, les digo, la persona que fue a apoyar efectivamente tuvo la culpa. El señor era un doctor que iba borracho y le fue a pegar a otro carro, ahí le voy a decir por dónde, por la iglesia del Carmen. Total es que me llamaron y me dijeron, Nick, ¿me hace favor de ir a ver? Bueno, voy a ir a ver también. Vamos a apoyar al señor. Como no es cuestión difícil, mira, los accidentes son responsabilidad civil nada más, se pueden arreglar. Ahora, resulta que me dijo el cliente, sí, Lick, yo voy a pagar, no tenga pena. Bueno, paguemos, le digo al otro cliente, mire, le vamos a pagar, no se haga bolas. Y comienza la otra persona, que sí, que mi carro es de tal marca y que quiero repuestos originales. Y el buen Chapín se puso al brinco, quería sacar hasta lo que no le debían. Y todavía con eso me dice, mire, fíjese que hoy que anduve en estas vueltas, mañana no voy a poder ir a trabajar porque voy a amanecer desvelado, me dice, y yo vendo 1000 quetzales de leche diarios. Y quiero que me los paguen también. Me dice. Bueno, digo, compañero, ¿será que tiene derecho a que le paguemos esos perjuicios que dice él que no va a recibir? Porque los daños, lógicamente sí. La pérdida que tuvo en su patrimonio es lógico, ¿verdad? Él iba a necesitar, póngale 10,000 quetzales para arreglar el carro. Bueno, se le pagan los daños, no hay problema. Pero él estaba argumentando que iba a tener perjuicios también, o sea, ganancias lícitas sin percibir el otro día de 1000 quetzales de leche que no iba a vender. Y le digo, ¿por qué no lo va a vender si no está golpeado? Pero en estas vueltas no voy a poder, me dice. Vaya a sacar la leche, le digo yo, y tráigame los 1000 quetzales y yo se los voy a comprar, le digo, no tenga pena. O sea, la cuestión es, hay que probar que no se va a percibir. ¿Cómo es que no se va a percibir? Jóvenes, si atropellamos a un señor que tiene una tienda y el otro día no lo va a ir a atender porque va a estar hospitalizado, entonces sí, porque no va a estar, lógicamente. Miren, si lo hospitalizamos, ¿qué va a pasar? Va a estar en el sanatorio. Entonces, ¿esos qué son? Esos son daños, porque va a estar en su patrimonio. Y los perjuicios, el otro día no va a percibir ganancias porque no puede ir a trabajar porque está hospitalizado. Esos son perjuicios. Ahora, ¿se pagan los dos? Sí, compañeros, pero no hay que abusar tampoco porque hay gente que de verdad se aprovecha de las circunstancias cuando hay accidentes máximo y consideran unas indemnizaciones fuera totalmente de lugar. Hay gente que porque un raspón le dieron quiere 20,000 quetzales y no es así la cosa, ¿sí? Nosotros como abogados tenemos que apoyar a nuestro cliente. ¿Cómo lo vamos a apoyar, compañeros? Tratando, por supuesto, de hacer un arreglo, pero un arreglo justo. No podemos permitir de que de repente le quieran venir a sacar 30,000 quetzales a alguien, porque se gasta, compañeros. Meterse en accidentes es una cuestión de que todos estamos, ahí sí que todos, ninguno está a salvo de que nos llegue a pasar, y por supuesto, hay que apoyar al cliente. Volviendo entonces, cuando hay daños o lesiones, jóvenes, se tiene que reembolsar los gastos. Y ahora les pregunto, compañeros, cuando pusimos el video de Neto Brand contra 3 quiebres ahí en el Classroom, no les voy a preguntar quién ganó. Ya todos sabemos quién fue el que golpeó a quién. Compañeros, les pregunto,
¿ustedes creen que Neto Brand pudiera haberle cobrado, si ustedes fueran los abogados de Neto Brand, le pudieran haber cobrado daños al alcalde de Ipala? No. ¿Por qué no? Porque fue con consentimiento de él que participó en la pelea. Bueno, a mí sí me interesa ver eso, porque ¿qué tal si no terminó contento Neto Brand y va a demandar a 3 Quiebres para que le pague daños? Y ustedes, como abogados de 3 Quiebres, bueno, tenemos que argumentar, como dicen los compañeros, ciertamente. Ahí no fue de que uno lesionara al otro. Los dos se quisieron lesionar, solo que Neto, pues, creo que ni un toque le pudo pegar al otro. Ya no es culpa del otro que no le hayan pegado. Era un evento deportivo. Ahora, miren lo que regula el artículo 1656. Pues. Dice el título difamación. Lógicamente, recordemos que aquí estamos platicando ahorita de una cuestión meramente civil. Ya en materia penal, nosotros podemos ver que los delitos en contra del honor están regulados los 3, tanto la difamación como la calumnia y la injuria, que tienen mucho que ver de repente en la diferencia que tiene cada uno, porque la difamación es por medios públicos e imputando un delito. En cambio, la injuria son aquellas cuestiones que se dicen que pueden menoscabar el honor de una persona. Ahora, ¿tienen consecuencias civiles? Sí, compañeros, se tiene que indemnizar. Fíjense, miren el artículo 1656. Le voy a pedir de favor a alguien que me haga que le dé lectura. Vamos a ver a quién, a Marisol. Marisol, por favor, demos la lectura del artículo 1656. Leámoslo como dice el código. Artículo 1656, difamación. En caso de difamación, calumnia o injuria, la reparación se determinará en proporción al daño moral y a los perjuicios que se derivaron. Bueno, aquí se tiene que ver qué dice el daño moral. Y fíjense que de estos sí hay jóvenes, de verdad, yo he ido a varios procesos de estos, donde lo que se llega a pelear son este tipo de circunstancias. Y se los prometo, la gente se mete a estos líos. Y las redes sociales son un lugar, pero privilegiado para que sean este tipo de problemas. Bueno, yo no sé si alguna vez ustedes han visto algún problema en redes sociales que se digan esto y que se digan el otro. ¿O nunca han visto ustedes que la gente discute, que dice cosas de otras personas? Sí, la gente hasta se toma cosas que no tienen su nombre. Yo he ido a defender gente que los terminan demandando porque dice otro que lo que dijo era para él. Y de verdad, la gente se va a meter a los juicios por este tipo de cosas. Ahora, ¿se puede conseguir, compañeros, una indemnización? Sí, pero dice aquí que tiene que ser acorde al daño moral. Bueno, y les digo yo, ¿cómo puede estipular uno el daño moral? ¿Cómo se les ocurre a ustedes, compañeros? Con dinero, Lick. Con dinero. Lo más fácil es con dinero. Pero ¿qué otra cosa aceptarían ustedes, compañeros? Una disculpa pública, Lick. Una disculpa también se puede. Y de hecho les digo, en los juicios hay que preguntar al cliente qué quiere. Tal como dijo el compañero Boris. Hay que ser realistas, jóvenes. Fíjense que en una ocasión, fui a una cuestión de un problema, que fue para una huelga de Dolores, donde le pasaban gritando no sé qué a una señora, y la señora como que remató con una de las compañeras, y al final la compañera me dijo que la acompañara al juicio. Bueno, fuimos. Y así pasó. Sencillo, le digo, mire, ¿usted qué es lo que quiere? Porque la otra señora le dijo un montón de cosas y como que le agarró del pelo. Y me dice la compañera, yo lo que quiero es una disculpa. Bueno, entonces no nos hagamos bolas, ¿eh? Una disculpa hay que conseguirle. Ahora se me ha dicho, Lick, yo quiero 25,000 quetzales. ¿Qué creen que le hubiera dicho yo, compañeros? ¿Qué no? ¿Ustedes creen que porque le dijo un par de cosas y porque le jaló el pelo yo le podía conseguir 25,000 quetzales a la compañera? No. No, porque el daño moral no lo pueden decir. Un jalón de pelo no son 25,000 quetzales. El daño moral hay que justificarlo, ¿sí? Ahora, depende del tipo de calumnia que sea, el daño puede ser grande. ¿Por qué? Porque hay personas a las cuales les han arruinado su reputación, su intimidad o lo que sea,
Y ahí sí, compañeros, el daño es bastante grande. ¿Cómo se puede justificar? Cuando necesita un psicólogo, cuando necesita un montón de cosas para recuperar el autoestima, todas las cuestiones que uno quiera sumarle, y ahí sí podemos ir justificando ya lo que vamos a necesitar para reparar el daño moral. Pero como dice el compañero Boris, miren, con la disculpa sería hasta suficiente, porque lo moral se puede también solucionar de esa manera. Vamos a continuar. Volviendo al mismo tema de la presentación. Bueno, ¿qué otra cuestión más regula esta parte? Cuando se protege a alguien, compañeros. ¿Se recuerdan que vimos un video donde se estaban robando una motilla y salieron 4 muchachos a defender a la muchacha? Pues la defendieron, pero le pegaron una gran pateada al ladrón. Ahora, el asunto aquí es, compañeros, si causamos algún daño para preservarnos a nosotros mismos, o sea, para cuidarnos a nosotros mismos, o para cuidar a un tercero, o proteger a un tercero, dice que sí nos puede obligar el juez a reparar el daño que causamos. Ahora, si el daño, dice el mismo artículo 1658, se tuvo que causar daño para beneficiar exclusivamente a un tercero, pues ahí sí ya cambia la circunstancia, porque el que realizó el daño no es quien tiene que pagarlo. El que tiene que pagar la reparación es el tercero en favor de quien se tuvo que causar el daño para defenderlo. Y aquí esto, compañeros, a veces uno dice, bueno, nos pone un poco en tela de juicio porque hay ocasiones en que uno ve videos que, pues, les digo, uno de repente considera que están haciendo bien las cosas. Yo vi un video hace un par de días, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo también, si no está mal, fue en una zona de la ciudad capital, donde aparecieron unos ladrones en moto que le querían quitar la moto a otra persona. Y vino un señor de un pick-up y donde vio esto, les pasó encima el pick-up a los ladrones. Y uno dice, qué bueno que se los pasó. Pero ¿y si lo graban al señor, qué va a pasar? ¿Será que tiene que pagarles? Sí, fíjense, a la larga, tiene que pagárseles. Y miren, hay una cuestión que yo creo que no coloqué aquí, pero se los voy a compartir acá de los artículos que tenemos, porque ahorita que estoy viendo esto se relaciona mucho con lo de los delitos. Y se los quiero compartir para que lo miremos. Chequéense el artículo compañeros. El 1646. Miren cómo dice este artículo, pues. 1646 dice que el responsable de un delito doloso o culposo, o sea, de cualquier delito, está obligado a reparar a la víctima los daños y perjuicios que le haya causado. Y miren cómo está relacionado con el 1647, pues. Menciona que la exención de responsabilidad penal no libera la responsabilidad civil. O sea, compañeros, uno a veces puede cometer un delito justificándolo, por ejemplo, con la necesidad o cometer el delito para proteger a otra persona o en defensa propia, pero aunque nos libremos de la responsabilidad penal que pudiera provocarnos el delito, la responsabilidad civil continúa vigente. El hecho que nos quiten, que nos quitemos, digámoslo así, la responsabilidad penal, que nos libremos de la responsabilidad penal, no implica también que nos hayamos librado de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil continúa a pesar de que no seamos responsables penalmente. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Vuelvo a retomar el ejemplo del video de las personas estas que golpearon a los ladrones. Se pasaron, ¿verdad? O sea, al ladrón le pudieron dar un palazo y amarrarlo y ahí estaba. Pero no, le dieron como 4 minutos y había combo y de todo, ¿verdad? Eran como 4 personas. Con ahí, rabia, Alec. Sí, o sea, ahí ya se sale de las circunstancias. Y miren, y esto no es alejado de la realidad. Ustedes han visto cuando han agarrado ladrones en la San Carlos, chica, en la Universidad de San Carlos, en la Central, es cosa seria que agarren un ladrón. Prácticamente los linchan. Entonces, siempre y cuando no haya pruebas y todo, pues está complicado de que de repente impliquen a una persona. Sin embargo, el hecho de querer defender a uno mismo o a otras personas no da derecho tampoco a que causemos excesivos daños a otras personas. Y estas personas, a pesar de ser lo que sean, también tienen derechos a que se les indemnice. Bueno, siguiente, ¿qué pasa con los menores de edad, compañeros? Según el artículo 1660,
Los que han cumplido los 15 años ya son responsables personalmente, dice, de los daños o perjuicios que ocasionan, si ya tienen 15 años. ¿Será que los patojos causan daño, pues, compañeros? Sí, se meten a problemas. Ahora, si los menores de edad son menores de 15 años, los responsables son ¿quiénes? Los padres, tutores o guardadores. Ahora, díganme ustedes, compañeros, si un menor de 15 años causa daños, digamos que lesionó a otra persona, ¿ustedes creen que el menor, aunque ya sea mayor de 15 años, va a tener dinero para pagarlo? No, no va a tener. Lo normal es que los padres cubran con las cosas que hacen los hijos. Y miren esto, pues, yo sé que nuestra ley, el Código Civil, que entró en vigencia en 1964, ya hace falta de repente que la reformen un poco, porque miren lo que mencionan los artículos 1661 y 1662 respecto a lo que son los directores de establecimientos. Le voy a pedir a algún compañero, de repente Boris nos hace favor de leernos el 1661. Por favor, Boris. Claro, con gusto. Artículo 1661. La dirección de establecimientos de enseñanza y los jefes de taller son responsables en su caso, por los daños o perjuicios que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años mientras estén bajo su autoridad o vigencia. Bueno, ¿quién es responsable de lo que hagan los alumnos jóvenes? El director, dice, de establecimientos. Fíjense. Ahora, para complementar y que después expliquemos, vamos a leer también el 1662. Por favor, Carlos Ruiz, tenemos la lectura de 1662. Artículo 1662. La responsabilidad a que se refieren los dos artículos anteriores cesa si las personas comprendidas en ellos justifican que les fue imposible evitar el daño o perjuicio. Esta imposibilidad no resulta de la circunstancia de haber sucedido hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han ejercido vigilancia sobre los menores o incapaces. Miren esto qué complicado, pues. Dice que el director va a ser responsable de lo que le pasa a los estudiantes. Ahora, ¿recuerdan ustedes hace un par de años que hubo un caso de un estudiante que se ahogó en una piscina del colegio Don Bosco en Guatemala? Díganme ustedes, ¿quién es responsable de lo que le pasó al estudiante? El director. Pues según aquí es el director. Ahora, la cuestión es que dice todavía, jóvenes, a pesar, dice, la responsabilidad, dice, va a cesar, dice, si las personas comprendidas justifican que les fue imposible evitar el daño y perjuicio. Ahora, la cuestión, el hecho que no estuvieron en su vigilancia no los libera, jóvenes. Y les digo, miren, nosotros que estudiamos, ¿será que el director puede andar controlando a todos los estudiantes de un establecimiento? Eso es imposible totalmente, ni los maestros tampoco. Es muy, muy, muy complicado de que un director pueda tener el control de toda la gente. Y el hecho que no haya suscitado, ahí sí que en su presencia, los daños, no lo liberan. O sea, él ni en cuenta. Y es responsable todavía. La única forma en que se puede liberar, revisen cómo está acá, yo se los marqué aquí, es que compruebe que le fue imposible evitar el daño o perjuicio. Y ya les digo, ¿cómo lo van a probar, compañeros? Ahí están los medios de prueba que regula el artículo 128 de su Código Procesal Civil y Mercantil, a través de declaraciones de parte, declaraciones de testigo, etc. Ahora bien, voy a continuar con la presentación. Yo creo que ahorita ya no vamos a interrumpir la presentación y al finalizar mejor vamos a comentarla. Entonces, otro más. ¿Qué pasa con los patronos? Pero aquí no se refiere al tema este de cuando los trabajadores se lesionan,
sino que dice que los trabajadores en 1663, los patronos, son los responsables de los daños o perjuicios que causen sus empleados. ¿Pero a quién? A terceros compañeros, ¿sí? ¿O a quiénes más? A los demás trabajadores en el acto de servicio. Bueno, entonces aquí sí ya nos podemos quitar la primera duda. Cuando platicábamos de quién va a resarcir los daños y perjuicios, o quién tiene en este caso que reparar el daño de un trabajador, pues es su patrono. Y si lo lesiona otro trabajador, pues también es el patrono quien tiene que reparar esos daños. Ahora bien, miren esto que dice el mismo artículo. Los que pagan, compañeros, o sea, si le tocó al patrono pagar, el patrono puede en este caso cobrar, ahí dice repetir, ¿verdad? Pero lo que puede hacer es cobrarle a aquel que causó el daño. ¿Por qué, jóvenes? Pónganse a pensar. Miren la fotografía de este señor que está aquí, echando chispas a los cilindros. ¿Qué pasa si explota uno de esos cilindros y daña a otro compañero? Pues ni modo hay que indemnizar al compañero que se lastimó. Ahora, la cuestión es, en este caso, ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene que pagarle al otro empleado lesionado? El patrono, por lo que causó el otro trabajador. Ahora, la cuestión es como este señor que está aquí tirando chispas es el verdadero culpable, digámoslo así. El patrono que le pagó al lesionado tiene derecho, dice aquí, a repetir contra el autor del daño. O sea, le puede cobrar a este lo que le tocó pagarle al otro. Miren esta otra cuestión más. Los apremios y presiones ilegales. Bueno, dice el 1667 que quien aprenda ilegalmente a una persona va a ser también responsable de resarcir los daños o perjuicios que se causen. Y aquí sí traje a colación de una vez el artículo 6 constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de la Constitución menciona cuando hay detención legal, compañeros. Y recordemos que la Constitución es clara y dice que solo hay detención legal por dos motivos: por orden librada por juez competente o por delito flagrante. De lo contrario, la prisión o el apremio va a ser ilegal. Solo se puede detener a la gente, vuelvo a decir, por orden de juez o por delito flagrante. ¿Qué pasaría, compañeros, si de repente nosotros muchas veces vemos en las redes sociales que la gente rápido comparte contenido para identificar a los malhechores? Hoy estuve viendo yo que compartieron a unos que andan en bicicleta saltando y decía, tengan cuidado, y andaban rolando los videos. Y en el video aparecían los tipos y cabal se miran. Pero miren, si no hay delito flagrante, si no fue en el momento que estaban cometiendo el delito, y si tampoco hay orden de juez, si miramos a estas personas y los queremos detener, lo que va a pasar es que va a haber una prisión ilegal. Y la prisión ilegal trae como responsabilidad pagar daños y perjuicios. Lógico, hay que probar esos daños y perjuicios. Porque estas personas, si no se dedican a hacer nada, no trabajan, no tienen negocio. Entonces, ¿qué perjuicio les van a causar? O sea, no pueden decir que porque estuvieron detenidos hoy no pudieron descansar en su casa. Esto es necesario probarlo. Miren este otro caso, lo que menciona el artículo 1668. Los profesionales, compañeros, también son responsables de daños y perjuicios que le causen a sus clientes por dos cuestiones. La primera es por el mal ejercicio de la profesión. Si le causan daños por ignorancia o negligencia inexcusables, ellos son los responsables o deberían ser los responsables de pagar. Y también dice que son responsables por la divulgación de los secretos que conocen con motivo de su profesión. Bueno, compañeros, voy a detenerme aquí un poquito. Díganme ustedes, ¿será que uno siempre que va al doctor se cura, compañeros? No, Lick, no sé. El doctor es tan tipazo que lo primero que le da a uno eso funciona y quedó curado. Muchas veces los doctores, yo les digo, prueban y hacen inventos con la gente y si no funciona otra cosa, lo que hacen es darle otra cosa y otra cosa y otra cosa y la gente no se cura y la gente iba a desgastar. Pero les digo yo, a la larga
¿No sería eso como que ignorancia inexcusable del médico de no saber qué darle a uno para curarlo? Y lo está comprometiendo a uno en gastos. Y muchas veces la medicina no es nada barata, compañeros. Entonces, los sanatorios jóvenes, yo sí critico mucho a veces la labor que tienen. Y tienen unas políticas bien feas. No es como cuando van con otro profesional. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes quiénes trabajan como abogado aquí? ¿Quiénes, compañeros? Usted sí. ¿Quién más? También Yasmín trabaja, ¿verdad? Ahora, díganme ustedes, cuando uno llega con un abogado, ¿el abogado primero hace el trabajo o primero dice cuánto cobra, compañeras? Primero dice cuánto cobra. Así es, llegan con uno y a uno le preguntan, mire, Lick, ¿cuánto por tal cuestión? Y uno le dice, bueno, tanto. Y ahí mira uno, y ya mira el cliente si contrata o no. Ahora les pregunto, ¿en el sanatorio cobran primero o cobran de último, compañeros? De último, Lick. En el sanatorio le dan unas trabadas a la gente, de verdad, actúan de tan mala fe en los sanatorios aquí normalmente, por lo menos en nuestro medio. Yo me he dado cuenta que la gente a veces llega y por una cosita sencilla, así como que, bueno, le pusieron un suero o algo y después mire la cuenta, 2,000 quetzales, 3,000 quetzales. Me dice un compañero que una vez tuvo mal a su mamá de no sé qué y la llevó al sanatorio de emergencia. Le hicieron más que ponerle unas 2 inyecciones, 8,000 quetzales. Entonces, ahora bien, ¿y qué tal si las personas no se curan, jóvenes? Para mí, la gente aquí, no, o sea, no, la verdad, no se organiza, no he escuchado yo que planteen una demanda en contra de un médico, pero no estaría, te digo, no estaría fuera la realidad que de repente revisen cómo es que la ley regula. Y sí dice, compañeros, que cuando se causan daños, y los daños, recuerden ustedes que es la pérdida en el patrimonio. Se está perdiendo en el patrimonio, está y va de gastar, y va de gastar, y va de gastar. ¿Y por qué? Muchas veces por la inexcusable falta de experiencia, o como decía ahí, de los profesionales. Bueno, si les causamos perjuicio, y eso aplica también para nosotros, compañeros. Nosotros como futuros abogados, si a nosotros se nos va un plazo, condenan a nuestro cliente o algo, el cliente pudiera también demandarnos a nosotros argumentando que por culpa nuestra se le causaron perjuicios a él y cobrárnoslo. Sí. Otra más. Miren lo que decía al final, pues el artículo cuando estamos platicando del 1668. Otra cosa que causa perjuicios es la divulgación de los secretos del cliente. Y es que a uno como profesional, jóvenes, a uno sí le cuentan las cosas, se lo prometo. Uno cuando va al doctor, y pongo de ejemplo a los dos porque aquí es a lo que más acudimos, al doctor, compañeros, hay que decirle la verdad. Si uno al doctor no le dice la verdad, está muy difícil que el doctor le pueda ayudar. Y al abogado también hay que decirle la verdad. Los clientes sí le dicen las cosas a uno. Uno hay que preguntarles con toda franqueza. Al cliente se le pregunta si hizo o no las cosas sin tanta casaca y ellos nos tienen que decir. Ahora, esa confianza que le dan al profesional, uno como profesional tiene la obligación de guardar el secreto. No hay veces que a veces los clientes le dicen a uno, mire, Lick, por favor, le voy a pedir de que no voy a comentar. Y uno no tiene que comentar nada. No sé si les ha pasado de repente con otra gente que se les sale la información, pero la divulgación de los secretos del cliente también genera responsabilidad para el profesional y hay que pagar, compañeros, ¿sí? Ahora, vamos a continuar y finalizar con la presentación. ¿Qué pasa con los animales? Bueno, ¿los animales será que pueden causar daños? Sí, compañeros. Hay muchos animales que por su naturaleza muerden a la gente. Y un ejemplo aquí es el perro. Bueno, el dueño, dice, o el poseedor del animal, o quien lo tenga, es el responsable por lo que cause el animal. ¿Sí? Aunque no sea por su culpa, aunque se le haya extraviado sin culpa, no importa. Tiene que pagar lo que haga el animal. Ahora, ¿cuál es la salvedad acá? La salvedad va a ser si el animal, como dice aquí, fue provocado
o sustraído por un tercero, o ha mediado culpa del ofendido, se está molestando al animal. Ahí sí, la responsabilidad recae sobre el tercero, ¿sí? La responsabilidad va a recaer sobre la persona. Entonces, si hablamos del tema de los animales, es responsable el dueño, ¿sí? ¿Cuál va a ser la única salvedad? Vuelvo a repetir, cuando el animal fue provocado o sustraído. Ahí sí ya no es responsable el dueño. Bueno. Lick, una consulta. Sí, compañero. En cuanto a esto, con los animales, por ejemplo, acá en la ruta para Pinula, ¿verdad? Hay bastantes animales sueltos, caballos, vacas y hasta cerdos. ¿Esos también entran en el artículo anterior? Yo diría, compañeros, que sí. Les pregunto, ¿será que han pasado accidentes porque se atraviesan vacas o porque se atraviesan caballos, compañeros? Sí, pasan. O sea, lo común, lo normal. Miren, lamentablemente, pues, aquí no tenemos lugares especializados para tener animales y la gente es muy irresponsable y deja a los animalitos afuera. Ningún animal está a salvo de que lo pasemos a traer cuando vayamos manejando. Entonces, ¿qué va a pasar? Compañeros, díganme ustedes. Si anda un chucho a media calle a las 12 de la noche y yo lo tiro y me molesta y me arruina la defensa delantera del carro, ¿quién tiene que pagar qué? ¿Yo tengo que pagar el animal o el dueño del animal me tendría que pagar a mí la defensa del carro? ¿Qué opinan ustedes? El dueño del animal tendría que pagarle a usted la defensa del carro. El dueño del animal. Bueno, vuelvo a repetir. Y esto se lo digo porque me ha pasado. Lamentablemente, hace como unas 2 semanas maté un animal de esos. Me tocó tirar a un pobre perro. Lo espantaron, fíjense, así de repente. Venía yo en carretera y como que le echaron agua a un lugar donde estaba. Y de la nada salió el chucho así cerquitita y lo pasé a traer. Entonces tampoco me detuve porque ni sabía quién era el chucho ni nada. Pero la cuestión es, ¿y qué pasa si es aquí en el pueblo? Porque aquí en el pueblo quieren mucho a los animales, jóvenes. Aquí en el pueblo hay animales que son más queridos que los propios familiares. Entonces, jóvenes, es una cosa complicada. Ahora, díganme ustedes, ¿será que los perros son bienes muebles como lo son los carros o no? Sí, Lick. Sí, los dos ya vieron el curso de Derecho Civil, los dos son de naturaleza mueble, son bienes. O sea que lo mismo viene siendo que les lastimen el carro que les lastimen al animal, porque los dos tienen dueño, pero hay que ver quién lastima a quién. Ahora, el problema aquí sería, jóvenes, determinar quién tuvo la culpa, porque recordemos el artículo que leímos, dice que la culpa se presume. Tendrían que venir los medios de prueba para averiguar quién tiene realmente la culpa. Y ahora les digo, si fuera en el caso que les estoy platicando, si fue en la carretera, ¿quién tiene la culpa? ¿Será que la carretera es para que estén los animales de la gente o para que transiten los carros? Para que transiten los carros. Yo diría que por lógica es para que transiten los carros. Ahora, si el carro se subió a la acera donde estaba el pobre animalito, lo pasó a traer, no hay duda. Ahí hay un culpable y está también el responsable. Por último, el último artículo, la última diapositiva que íbamos a presentar es la de la prescripción, que es necesario que la miremos. Como dice el artículo 1673, este derecho a pedir la indemnización no es eterno, compañeros. Hay un tiempo y únicamente dura 1 año desde que se causó el perjuicio, ¿sí? Entonces, no es para siempre esta cuestión. Tenemos 1 año. ¿Y qué pasa? Si al año no ejercitamos nuestro derecho, perdemos el derecho de estar cobrando estos daños o perjuicios o la indemnización correspondiente. Entonces, estos hechos y actos ilícitos que generan responsabilidad están mucho más variados y les digo, aquí la ley tiene ejemplos concretos. Sin embargo, no olvidemos cómo se llama el capítulo que estamos leyendo. Todo daño tiene que indemnizarse. Todito, compañeros. Y la culpa se presume. Cuando hay daños, hay obligación de indemnizar. Por eso es que estos hechos y actos ilícitos son fuente de obligaciones, porque generan obligación
para quien comete los daños. Bueno, preguntas, compañeros, y si no, pues hasta aquí vamos a dar la clase del día de hoy.